Hola, somos estudiantes del profesorado de música con orientación en música popular de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan. En este caso nos encontramos realizando un podcast sobre un trabajo de la materia Producción y Análisis Musical, en la cual vamos a hacer una charla sobre la cátedra espejo que tuvimos con México y de nuestra experiencia en el aprendizaje sobre la música mexicana y la comparación de la música eh, general y regional de México con la popular argentina. Hemos hecho resúmenes de las clases 1, 2, 3 y 4 con la cátedra espejo y ahora vamos a charlar un poco sobre eso. Los integrantes del grupo son Camille Llanes, Sosa Marcelo, Abayay Ramiro, Asier Nahuel y Abayay Martín. Ahora vamos a hacer un breve resumen, un repaso de las 4 clases que tuvimos. Bueno, yo les voy a contar un poco los temas principales de cada clase. En la clase 1, la consideración general de la categoría popular. En la clase 2, la música mexicana como producto del aprendizaje cultural regional mexicano, el problema de la etiqueta música regional mexicana. En la clase 3, música popular argentina. Y en la clase 4, estructuras de los géneros varios de México. En la clase 1, consideraciones generales sobre la categoría popular, vamos a hablar primero sobre la palabra popular, que etimológicamente significa relativo al pueblo. Se forma a partir de populus, gente o pueblo, que está al alcance de la gente con menos recursos económicos o con menos desarrollo cultural. Bueno, el arte popular es arte cultivado por artistas con frecuencia anónimos y fundado en la tradición, la cultura popular, el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. El pop es el estilo musical de origen angloamericano nacido al final de los años 50 del siglo XIX, caracterizado por la creación de canciones de ritmo marcado acompañadas de instrumentos eléctricos y batería, y que busca lograr una gran difusión comercial. El arte pop es una corriente artística de origen angloamericano, nacido en los años 50 del siglo XX y que se inspira en los motivos y productos más característicos de la sociedad del consumo. Dentro de todo esto que vendría a ser una muy hermosa, grande cultura, bueno, muchos autores desafían la noción de que la cultura se limita a instituciones especializadas, afirman que las expresiones artísticas y culturales se pueden encontrar en cualquier espacio público como plazas, calles. Se cuestiona la distinción entre una supuesta cultura distinguida y la popular, recalcando que artistas como directores de orquesta, pintores, grafiteros o murgueros son todos exponentes de diversas culturas que conviven en un país heterogéneo. Y bueno, la riqueza cultural brinda a las personas múltiples maneras de crear, sentir y expresarse con las que se sientan identificadas. En esencia, manifestaciones como los carnavales, el tango, la murga, el arte plástico y la cumbia son todas expresiones culturales fundamentales que conforman un espacio en el que todos podemos ser tanto espectadores como creadores y que vive el arte. Bueno, en la clase 2 vamos a hablar un poco de lo que es la música regional mexicana. Vamos a tocar temas como lo que es la música norteña, los corridos, el mariachi, alguna que otra variación moderna que se encuentra en la música mexicana. Comenzaremos hablando sobre la música regional mexicana, que se podría decir que el género regional mexicano es un género musical que contiene varios tipos de estilos tradicionales. Muchos son populares de México. Se presenta como una identidad cultural del país y se demuestran todas sus raíces con una mezcla de sonidos rurales, rancheros, etc. El regional mexicano posee demasiadas variantes. Algunos ejemplos serían lo que es la música mariachi,
el grupero, los corridos norteños, y si nombramos algo actual, por ejemplo, los corridos tumbados, entre otros. El mariachi viene de los sones tradicionales de México, que poseen una mezcla de elementos musicales europeos. Con el paso del tiempo, los mariachis se fueron modernizando. Esto conllevó a que ellos incorporaran instrumentos como las trompetas. Se vio también afectado lo que es la vestimenta, por ejemplo, más formales con el traje de chayo, entre otras cuestiones. En la música norteña se puede decir que se destaca por ser uno de los géneros más representativos de la música regional mexicana. Según cuentan, esta surge en el norte y tiene una fuerte influencia en la música tradicional. Posee instrumentos como el acordeón diatónico, el bajo sexto, entre otros instrumentos. Ahora les voy a comentar un poco lo que sería el problema que tiene la etiqueta de la música regional mexicana. Bueno, este término tiene como orígenes comerciales que dicen que surge en Estados Unidos dentro de la industria musical, que trataba de agrupar diferentes tipos de géneros como la banda, el norteño, el mariachi, el corrido, entre otros. Un claro ejemplo podría ser las cadenas musicales, por ejemplo, Billboard o otras cadenas de radio hispana popularizaron la categoría regional mexicana a partir de los años 90, estableciéndola como una lógica del mercado, básicamente. Ahora, si me permiten, les voy a comentar un poco algunos casos contemporáneos a nuestra actualidad a nivel de éxito global con la música actual mexicana. Por ejemplo, artistas como Peso Pluma, Eslabón Armado, Natanael Cano, Grupo Frontera, por nombrar algunos, logran tener una gran presencia en plataformas globales bajo esta etiqueta, ¿me entienden? En una categoría que describe el sonido que mezclan fusiones de rap, trap, corridos tumbados, pop urbano y algún que otro elemento electrónico, desafiando las fronteras del género tradicional. ¿Qué pasa con esto? Que la industria estadounidense determina qué artistas y qué sonidos califican como auténticamente mexicanos. Y básicamente esto hace que sea como una simbología de identidades en lo que sería la música mexicana. Una condición también o contradicción central es que el mercado global valida lo que es mexicano, mientras las comunidades locales quedan excluidas en esta definición. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre los sones tradicionales, sus características y la Revolución Mexicana. En la época colonial, en el siglo XVI-XVII, los sones nacen del encuentro entre la música española, los ritmos africanos y las expresiones indígenas. Los pueblos indígenas adoptaron instrumentos europeos como la guitarra o el violín y los mezclaron con su propio sentido rítmico y sus tradiciones orales. De ahí nace una fusión cultural. Con el tiempo cada región desarrolló su propio sonido, dando origen a estilos como el son jarocho de Veracruz, el son huasteco en Huasteca y el son jalisciense en Jalisco. Los sones tradicionales en México son las expresiones musicales más antiguas y representativas del país. Estas reflejan la mezcla cultural entre raíces indígenas, africanas y españolas, y varían mucho dependiendo de la región. Bueno, los sones tradicionales comparten características similares, pero con ciertas variantes como por ejemplo el baile y el zapateo. El baile es parte esencial y el zapateo marca el ritmo sobre una tarima, convirtiéndose en un instrumento más. En la instrumentación se encuentran las cuerdas predominantes que serían la jarana, la guitarra, el violín, la vihuela y el arpa. En algunas otras regiones se añaden instrumentos de percusión como el cajón. En la improvisación, tanto la música como el canto y el zapateo, se deja espacio para la improvisación. Las canciones hablan sobre la naturaleza, la vida y la crítica. Y con crítica me refiero a la crítica social. En la transmisión oral se ha conservado de generación en generación, sobre todo en fiestas patronales y celebridades populares. Yo voy a hablar un poquito también de lo que es la música en la época de la Revolución Mexicana. Bueno, se puede decir que la música revolucionaria mexicana
nace en parte del medio del conflicto armado que empieza en la década del año 1900. Era más que nada cuando el pueblo se estaba levantando en contra de la dictadura, lo cual fue una época que estuvo marcada por muchísima injusticia social, las desigualdades, y en esta época las canciones se convirtieron en una herramienta poderosa en la que la gente se comunicaba y tenía una unión popular. Lo que eran los campesinos, los soldados o los ciudadanos utilizaban en este medio la música para contar lo que ellos vivían en el día a día. En estas canciones se expresaban sobre sus batallas, la esperanza y más que nada también cantaban sobre sus héroes o sus personas perdidas. En esta época los corridos y sus canciones no tan solo contaban lo que eran los hechos, sino que también ayudaban a transmitir ciertos tipos de mensajes y noticias en una sociedad donde gran parte del pueblo estaba devastado por lo que era la revolución. Y bueno, y así fue como la música en la revolución no fue tan solo como un entretenimiento, por decirlo así, sino que fue una manera cantada para un movimiento en el que quedó marcado en la memoria y en la vida de todas las personas, quienes luchaban y quienes soñaban por un México que fuera mejor y más justo. Bueno, el tema sobre la clase 3 se basa en la música popular argentina, donde encontramos que la música argentina es un espejo de su historia y de su identidad, lejos de ser un fenómeno monolítico. En el repertorio musical del país es resultado de constante proceso de hibridación cultural. Esto quiere decir, se basa que en todo lo que fue el proceso del cambio argentino, hubieron muchos cambios en su cultura y en su música, ¿no? En base a las migraciones, a la música latina, y esto tiene mucha influencia en lo que fue el resto de la música y el resto de la cultura y de la sociedad argentina. Acá encontramos que es producto de influencias, como bien decimos, de diferentes vertientes, la profunda raíz de la música nativa preexistente, la colonización, la vitalidad rítmica de la influencia afroafricana, y el caudal melódico y armónico aportado por las masivas migraciones, ¿no? Como bien decíamos, de las migraciones, que vino mucha gente de Italia, donde pegó muy fuerte al cambio musical, donde creció mucho el tango, donde se dio mucho más impulso a esa época que era donde más surgió el cambio musical, que fue siglo XIX y principio del siglo XX. Bueno, ahora vamos a ver un poco de una selección de piezas que han trascendido durante todo este proceso musical en la música popular argentina, que son emblemas del acervo cultural argentino. Estas obras representativas de género que van desde el tango hasta el folclore y del folclore al rock nacional, que encapsulan momentos, sentimientos e historias de la nación. Ahora mi compañero Nahuel les va a comentar un poco sobre esas piezas. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la música popular argentina. Vamos a conversar un poco sobre algunas de las obras musicales más populares. Y bueno, en el año 1917 surge la comparsita. Esta obra, auge del modelo, como es el tango, es uno de los tangos más famosos del mundo, el cual estaba fuerte a la creciente desigualdad del momento. Otra obra popular, en 1935, que se titula por El día que me quieras. Esta canción surge de una gran depresión en comienzos de la década infame en 1930. El país pasaba por una inestabilidad política, un fraude electoral y sustitución de importaciones. Este fue un estándar romántico mundial. En el año 1964 surge otra obra conocida como Samba de mi Esperanza. Fue un auge del folclore como identidad nacional en el país
en contexto de inestabilidad política nuevamente. Esta canción fue censurada durante la última década en la dictadura, a 1973 y 1983, y fue censurada por su mensaje de esperanza. Otra obra, en el año 1967, La Balsa, fue popularizada por Los Gatos, considerada como la primera gran canción de rock argentino. Esta refleja un sentimiento de soledad y sentimiento de escape en un mundo en donde parece hostil por el momento. Esta canción marca el nacimiento de un movimiento juvenil y contracultural cantado en español. Otra obra popular, en 1969, como es Alfonsina y el mar, una samba conocida, samba que describe el último viaje, la lucha interna en contra de la depresión y la enfermedad. Esta obra surge en homenaje a la poetista Alfonsina Storni, quien se suicidó en el año 1938 arrojándose al mar, el Mar del Plata. Esta obra fuge de un nuevo cancionero. En 1990 surge de Música Ligera, un rock conocidísimo, consagrado por Soda Stereo. Actualmente y en los últimos años, desde que salió, fue el rock nacional en español más conocido de Latinoamérica. Esta obra surge en un contexto político donde se daba el fin de la hiperinflación, el inicio del menemismo y la convertibilidad. En las etapas del tango en el Río de la Plata, en los primeros tangos hay crónicas y partituras para piano, que aseguran la presencia del tango ya hacia la segunda mitad del siglo XIX. En La Guardia Vieja, 1897, el enterriano, hasta aproximadamente 1920. Guardia Nueva, 1920-1935, Época de Oro, 1935-1955, La Vanguardia, que fusiona tango con el jazz y otros géneros, 1955 a 1970. En el periodo contemporáneo, una expansión internacional que duró aproximadamente 1970 a los 2000, y actualmente el tango electrónico del 2000 en adelante. Bueno, la conclusión que hacemos sobre el trabajo es que hemos tenido mucho aporte en base al conocimiento, estructuras y saber un poco más sobre la historia de la música mexicana, que encontramos mucha relación en lo que es nuestra historia musical argentina, en base a sus modificaciones, a su historia, como bien decía. Historia política sociocultural, es muy rico en conocimiento y la verdad que es una hermosa cultura, tiene mucho por descubrir. La verdad que hemos visto superficialmente comparado con toda la historia y trayectoria y músicos de calidad que tiene cada una de estas regiones. Y nada. También cabe aclarar que con la Cátedra Espejo a nosotros nos sirve como alumnos para adquirir nuevos conocimientos. Fue nuestra primera vez que tenemos un acercamiento con extranjeros básicamente, en el que todos nosotros como grupo nos llevamos muchos conocimientos, demasiados la verdad. También hemos encontrado mucha relación, hablando más que nada sobre la historia de la música, sobre el trayecto que tuvieron los artistas en nuestro país con la dictadura. Los relacionamos un poco con lo que está pasando ahora en México, con el tema del narcotráfico, políticos metidos en eso que hacen que la música, la cultura y la tradición mexicana se vaya desarmando y se vaya convirtiendo algo más con poder de política y fuera de lo cultural y lo social y lo musical. Lejos de un mercado sano, mantener la cultura, quedarnos
básicamente en el entorno de hacer música por pasión y no por cubrir algo o marketing o que sea político. En cuanto a la práctica profesional, nos sirve muchísimo como aprendizajes a cada uno de nosotros para luego a nuestro desarrollo profesional poder aplicar y poder brindar los conocimientos que hemos tenido en cuanto a esta cátedra de espejo. Solo nos queda básicamente agradecer esta oportunidad. Esperamos que este pequeño podcast sea de su agrado y nos estaremos viendo en la próxima.